Vaya, ya comencé la grabación de la clase. Y vamos a iniciar. Dominio público. Ven ustedes la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado Samira. Vaya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar a hablar de dominio público. Bueno, el dominio está definido en el artículo 568 del Código Civil, ¿verdad? Que es un tema básicamente de derecho civil. Implica el uso, goce y disposición de un bien, ¿verdad? Es el derecho que una persona tiene para usar, gozar y disponer de sus bienes sin más restricciones que el ordenamiento jurídico respectivo le imponga. Y en el artículo 22 de la Constitución de la República se establece también el derecho de dominio. Yo aquí tengo la Constitución a la mano, lo vamos a leer para contextualizarlo, ¿verdad? Toda persona, artículo 22, toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma que determinen las leyes. Habrá libre testamentifacción. Entonces, la facultad que tiene una persona para usar, gozar y disponer de un bien, ese es dominio. Es un derecho que se ejerce sobre el patrimonio. Y el patrimonio está conformado por los derechos y obligaciones de una persona. Es la suma de bienes de cualquier naturaleza que la persona tiene junto con sus obligaciones o deberes traducibles económicamente. O sea, patrimonio igual activo menos pasivo igual patrimonio en contabilidad. Son todos los activos, todas las deudas y obligaciones. La diferencia entre todos los activos y bienes, restándole las obligaciones, es mi patrimonio. Existe en función a quien es el titular del bien, lo que se llama dominio privado. Y dominio público, este último puede ser fiscal o de uso público. Ya vamos a ver cuándo es fiscal y cuándo es de uso público. En el artículo 571 del Código Civil habla de los bienes de uso público. Es el uso, goce y disposición que el Estado y las instituciones públicas ejercen sobre los bienes de su propiedad. Uso y goce que lo puede ejercer el ente público titular o de los particulares. Es decir, el Estado es titular de derechos y obligaciones, ¿no? El Estado tiene patrimonio, tiene bienes que son de uso público o bienes que son de uso fiscal. Entonces, el Estado también tiene deuda, ¿verdad? El Estado tiene un patrimonio público. Si son los particulares los que usan y gozan los bienes, estamos en presencia de los bienes nacionales de uso público, en los que el titular solo tiene la disposición, el Estado. Escuché ahí algo, una voz. No, nadie consultaba nada. Bueno, vuelvo a la pantalla de... Entonces, si son los particulares los que usan y gozan los bienes, estamos en presencia de los bienes nacionales de uso público, en los que el titular solo tiene la disposición, ¿no? Si el titular del bien es el que tiene el uso, goce y disposición, estamos en presencia de los llamados bienes nacionales de uso exclusivo del Estado o bienes fiscales. Es decir, que el Estado tiene bienes
de uso público para la colectividad y bienes de uso exclusivo del propio Estado, que son restringidos para la colectividad. Los que son de uso público se rigen por un ordenamiento jurídico diferente a los llamados fiscales. Referirse entonces al dominio público es referirse a una parte importante del patrimonio del Estado, del municipio o de instituciones descentralizadas, ya que el patrimonio del Estado u otro ente público está integrado por sus bienes, derechos y obligaciones susceptibles de ser valorados económicamente. La expresión patrimonio suele confundirse o asimilarse a la de hacienda pública. Entonces, el Estado posee bienes que son de uso exclusivo del mismo Estado o de la colectividad, y en este último caso el Estado es el titular del bien, pero el bien es de uso público, como los parques, ¿verdad? Entonces, pero todos estos bienes forman parte del patrimonio del Estado. Todos estos bienes forman parte del patrimonio del Estado. Entonces, en el artículo 223 de la Constitución y en el artículo 60 del Código Municipal, se define lo que es la hacienda pública. El concepto de hacienda pública se asimila a patrimonio. Se asimila a patrimonio. Entonces, el artículo 223 de la Constitución, que aquí lo están viendo ustedes en pantalla, establece que forman parte de la hacienda pública sus fondos y valores líquidos. Estamos hablando de dinero en efectivos, títulos, valores, títulos de fácil realización. Títulos de fácil realización. Y luego tenemos sus créditos activos. Estamos hablando que el Estado también tiene instituciones financieras y que efectúan préstamos. Luego tenemos sus bienes muebles y raíces. Estamos hablando de todos los bienes que posee el Estado, los inmuebles, los terrenos, los edificios, el equipo que utiliza, etcétera. Los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos, tasas y demás contribuciones, así como los que por cualquier otro título le correspondan. Sabemos que el Estado goza de la capacidad de cobrar en forma coactiva los tributos. O sea, los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Entonces, el Estado goza de esa facultad de imponer tributos a los particulares. Entonces, los ingresos que obtiene como consecuencia de las leyes tributarias, aduaneras y de cualquier otra ley en donde se establezcan tasas, también forman parte de la hacienda pública. Son obligaciones a cargo de la hacienda pública las deudas reconocidas y las que tengan origen en los gastos públicos debidamente autorizados. Entonces, el Estado también tiene deudas y pues vemos que sobre todo ahora se ha puesto de moda los créditos internacionales, ¿no? Y se dice que ya nos endeudamos más del 100% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es toda la producción de una economía, ¿no? Las deudas reconocidas y las que tengan origen en los gastos públicos debidamente autorizados. Entonces,
Eso es lo que conforma la hacienda pública según el artículo 223 de la Constitución. En el artículo 60 del Código Municipal se establece que la hacienda pública municipal comprende los bienes, ingresos y obligaciones del municipio. Gozarán de las mismas exoneraciones, garantías y privilegios que los bienes del Estado. En los artículos 203 y 204 de la Constitución se establece la autonomía municipal, ¿verdad? En lo económico, en lo financiero, en lo administrativo. Entonces, vemos que forman parte del dominio del Estado básicamente la hacienda pública, pero que es un patrimonio, pero ese patrimonio está conformado por activos, bienes, obligaciones. ¿Cuáles son los bienes del Estado? Los bienes del Estado, los bienes nacionales de dominio público y los bienes nacionales de dominio privado. Ambos son bienes nacionales. Los bienes del Estado o bienes nacionales son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, así lo establece el artículo 571 del Código Civil. Y estos se clasifican en bienes de dominio público, bienes demaniales se le llama. Su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Y aquí hablamos de parques, de calles, etcétera. Y los bienes de dominio privado o bienes fiscales son aquellos de uso privativo del Estado, tales como edificios de oficinas públicas, donde funciona la Secretaría de Estados, entre otros, las empresas públicas. O sea que no son bienes de la colectividad, es decir, si yo voy al Ministerio de Hacienda, primero tengo que informar a qué trámite voy a realizar, ¿verdad? Voy al Ministerio de Economía, a cualquier ministerio que vaya, voy a la Asamblea Legislativa que dicen que es la casa del pueblo, mentira más grande, ¿va? Si usted va a la Asamblea Legislativa, en la entrada, en las instalaciones de la entrada, hay vigilantes que no lo dejan entrar si usted no lleva un motivo, no lleva una cita o algo por el estilo, ¿va? Es decir, que no es la casa del pueblo, es falso. La casa del pueblo es, bueno, es individual, es la casa de cada quien, ¿verdad? Porque en las instituciones públicas, esas instalaciones, hay seguridad, hay miembros de seguridad y usted tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ingresar a las mismas. De lo contrario, no lo dejan entrar. Esos son bienes fiscales. Bienes fiscales, ¿no? Los bienes de dominio público, trato de ir verificando que se vayan viendo ustedes la presentación. Vaya, entonces los bienes de dominio público, en consideración a su finalidad, en relación con el interés general y el bien colectivo, se subdividen en bienes demaniales de uso público, son los destinados al disfrute de toda la comunidad y que son utilizables por sus componentes sin discriminación y que, por tanto, tienen una utilidad pública. Estos bienes pueden provenir de causas naturales, como ejemplo ríos, lagos, playas, mar territorial o artificiales, como calles, carreteras, puentes, puertos, parques, plazas, entre otros. Entonces, el acceso a este tipo de bienes públicos es colectivo. Para transitar por una calle usted no necesita autorización, salvo casos excepcionales, ¿verdad? Algunas calles la restringen por algún motivo, un accidente de tránsito o porque la están reparando, etcétera, ¿verdad?
El mar, por ejemplo, las playas, los ríos, los lagos, también, ¿verdad? Son de acceso público para todas las personas, ¿verdad? Los puentes, los puertos, los parques, salvo circunstancias eventuales en las cuales se restringe el acceso a esos bienes por algún motivo debidamente fundamentado o razonable, ¿verdad? Los bienes demaniales de servicios públicos son los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y que están destinados a la satisfacción de una necesidad de interés público o para un beneficio colectivo. Lo anterior implica una utilización privilegiada del bien e incorpora su explotación, no solo en el sentido de obtención de provecho económico, sino como disposición del bien concernido. Y bueno, por ejemplo, un vehículo del Estado, ¿verdad? ¿Quién puede usar ese vehículo? Solo el motorista, el empleado público que ejerce la función de motorista, ¿verdad? Tiene esa plaza. Las computadoras, el equipo de computación del Estado, ¿quiénes lo pueden utilizar? No va a ir usted o yo, cualquier persona, al Ministerio de Hacienda. Mire, voy a usar las computadoras. No puede, porque son de uso exclusivo de la institución y únicamente están autorizados para utilizar ese equipo los empleados que están asignados a las diferentes unidades, ¿verdad? Entonces, esos son ese tipo de bienes, ¿verdad?, que sirve para la prestación de servicios públicos, pero que no son de uso colectivo, no son de uso colectivo. Está restringida su utilización a particulares, que son aquellas personas que no tienen ningún vínculo, generalmente de naturaleza laboral o contractual, con el Estado. Veamos si están viendo. Veamos, bienes nacionales de uso. Vaya, excelente. Entonces, los bienes nacionales de uso público pueden darse dos clases de uso, los cuales presentan sus propios caracteres o rasgos diferenciadores. El uso común es el primer uso que se puede dar, ¿verdad? El uso común y el uso privativo. El uso común normalmente es gratuito, ya que los usuarios no suelen pagar directamente por su uso. Y aun cuando lo hacen, el importe que se cobra es casi simbólico, no alcanza a cubrir los costos de funcionamiento o de mantenimiento. Y, por ejemplo, el Zoológico Nacional, ¿verdad?, que decían que lo iban a quitar. Usted paga una tasa para ingresar, ¿verdad? Y los Teatro Nacional, usted paga una tasa que generalmente es simbólica. Se suele hablar de precio público, privado y mixto. Es público en los supuestos planteados, ¿no?, cuando le cobran una tasa simbólica. Privado cuando le reporta al titular un beneficio o rentabilidad por permitir el uso. Aquí hablamos de concesiones, ¿no? O también hablamos de empresas públicas como la CEL y otras empresas que cobran por los servicios y obtienen utilidad, la Lotería Nacional, ¿verdad? E híbrido o mixto cuando solo se cubren los costos de funcionamiento sin que reporte ganancias. A veces las alcaldías municipales, ¿verdad?, cobran, porque el mismo Código Municipal establece que para establecer las tasas municipales y la Ley General Tributaria Municipal no deben de ser inferiores al costo del bien o del servicio. Además, el uso común es indeterminado en el espacio e indefinido en el tiempo, ya que el uso se permite en casi toda el área del bien, sin delimitación previa. O sea, los parques, es raro encontrar
aunque a veces hay zonas que tienen cintas amarillas. Bueno, no tiene restricciones de tiempo, salvo los horarios de funcionamiento establecidos previamente por la institución reguladora o administradora del mismo. Sí, se abre a X horas y se cierra a tales horas, ¿verdad? También es un derecho subjetivo porque se concede a los administrados en el ejercicio de derechos que estos tienen ante la administración. Y como consecuencia no se les puede negar su uso, porque son de uso público. Además es general porque a este tipo de uso tienen acceso todos los administrados que cumplen los requisitos reglamentarios para el uso. Es igualitario porque la administración debe permitir el uso en igualdad de condiciones sin hacer discriminación. Entonces, normalmente para ingresar a este tipo de bienes nacionales, pues se deben de cumplir ciertos requisitos, ciertas normas que generalmente las establecen las instituciones y que están a la vista del público. Algunas prohibiciones para ingresar, etcétera, más sobre todo en situaciones actuales como la pandemia. Y se paga una tasa simbólica en algunos casos, en otros casos es un servicio prestado por una institución pública o por una empresa pública, que con el objetivo de reportar una utilidad o una ganancia. El uso privativo, por el contrario, normalmente es individual, puesto que se concede a una o varias personas individualizadas. Facultativo en tanto que el interesado lo gestiona ante la administración y esta es quien decide si lo concede o no. Precario porque el administrado a favor de quien se concede no adquiere derechos oponibles a la administración. Ella puede dejarlo sin efecto si así lo considera conveniente. Estamos hablando más que todo de las concesiones, ¿verdad? Oneroso, puesto que el usuario siempre debe pagar por el uso que le es concedido o autorizado. Interés legítimo, ya que el administrado lo pide en ejercicio de un interés y no de un derecho subjetivo. Determinado porque se establecen los límites o áreas del bien sobre el cual se autoriza. Definido en el tiempo, ya que se concede por un periodo o plazo concreto. Y compatible con el uso general, ya que debe contribuir con el fin general que la administración persigue con el bien. Bueno, aquí estamos hablando de concesiones generalmente, pero también alquileres. El Estado alquila también bienes a determinadas empresas o particulares, ¿no? A eso se llama uso privativo del bien público. El Estado lo pone a disposición del público, pero el particular debe realizar un trámite para poder gozar o disfrutar del bien público. Y debe de pagar generalmente un precio, una tasa. Va a depender del tipo de trámite o de acción de la cual se trate, ya sea concesión, ya sea alquiler, comodato. También el Estado da bienes públicos en comodato a instituciones de utilidad pública y por un plazo determinado. O sea, eso es uso privativo de bienes nacionales, ¿no? También tenemos la figura de la afectación y la desafectación, que es muy utilizada en derecho administrativo por parte del Estado y es aplicable sobre todo a los bienes, ¿verdad? La afectación significa incorporar un bien propiedad del ente público al uso público. Eso es la afectación. O sea, un bien que es fiscal o de uso privativo del Estado se incorpora al uso público. Eso es la afectación. También implica incorporar
un bien privado al uso público. La desafectación significa lo contrario, sacar un bien de la demanialidad, o sea, del uso público, e incorporarlo al uso exclusivo del titular fiscal, ¿verdad? Aquí se puede dar también el caso de que el Estado done un bien o lo entregue en comodato a un particular y pues generalmente se hace por decreto legislativo. Debe ser por decreto legislativo. En caso de las municipalidades, por autorización del Consejo Municipal. Ambas pueden ser formal cuando requieren de un acto, sea administrativo o legislativo. Bueno, si es el Estado central, debe ser decreto legislativo. Si es una alcaldía, debe ser un acuerdo del Consejo Municipal. E informarlo de hechos cuando es por medio de hechos de administración o de la naturaleza, ¿verdad? Los bienes inmuebles nacionales de uso público solo pueden ser desafectados por medio de decreto legislativo. No se pueden considerar afectación al uso público cuando provisional y temporalmente un bien por razones de urgencia o emergencia se incorpora o se sustrae al o del uso público, como cuando se está reparando una calle y se impide su utilización para realizar obras de mantenimiento o reparación y se habilita un paso provisional. Entonces, en el artículo 233 de la Constitución, lo voy a leer, el 233, se establece: los bienes raíces de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento con autorización del órgano legislativo a entidades de utilidad general. Así establece la Constitución. En el caso del Código Municipal, el artículo 62 del Código Municipal establece lo siguiente. Aquí lo tengo yo en la computadora. Artículo 62. Los bienes de uso público del municipio son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Consejo, con el voto de las 3/4 de sus miembros, acordare desafectarlos. Entonces, tienen estas características propias los bienes nacionales, ¿verdad? En el caso de la afectación y la desafectación, ¿verdad? La afectación es cuando se incorpora un bien al uso público y la desafectación es cuando se extrae del uso público a un uso particular, ¿verdad? Pero está establecida en la ley, ¿verdad? Y aquí hemos leído las disposiciones del Código Municipal y de la Constitución de la República que regulan esta figura. Y entonces, el Estado pues posee una serie de bienes, una variedad de bienes. El Estado pues hay muchos bienes que pasan a formar parte del Estado por donaciones que hacen los particulares, por herencias, también se da el caso de herencias. Por ejemplo, el caso de la Universidad de El Salvador y los hospitales. Así se establece en el Código Civil. Entonces, estos bienes están destinados para un uso específico, exclusivo del Estado. Y entonces, los particulares que por algún acto de concesión son autorizados para utilizar estos bienes, deben de cumplir el uso de acuerdo a la naturaleza del bien y
conforme a las directrices establecidas por el ente público y deben garantizar su buen cuidado y conservación, su mantenimiento y ser utilizados para la actividad autorizada por el Estado, ¿verdad? Puede darse el caso que el titular del bien otorgue a un particular el bien en concesión, en cuyo caso en esta se establecerán las obligaciones del concesionario y las del usuario del bien, siempre procurando su buen uso y conservación. Como hemos visto de la lectura del artículo 233 de la Constitución y el 64 del Código Municipal, 62 del Código Municipal, podemos observar que el Estado puede dar los bienes públicos, los puede dar en concesión, los puede dar en comodato, los puede dar en arrendamiento, previa autorización legislativa. O en el caso de los consejos municipales, previo acuerdo del consejo, con las 3/4 partes del voto de los concejales, ¿no? Entonces, el particular que se beneficie con el uso exclusivo de un bien público debe de cumplir con todos los requisitos que le ha establecido el ente público y debe de utilizar el bien para los fines que se establezcan por el Estado y además debe de darle el debido cuidado y mantenimiento y conservarlo en condiciones óptimas. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las características de bienes de dominio público? Los bienes nacionales de uso público gozan de especiales características, como lo son la inalienabilidad e imprescriptibilidad. ¿Qué será la inalienabilidad? ¿Alguien sabe? Ajá. ¿Qué será inalienabilidad? Pregunto. Un bien inalienable, ¿qué significará? ¿Están presentes? Estoy hablando solo. Aquí estamos, licenciado. Buenos días, licenciado. Ajá. Quizás que no puede ser objeto de comercio bien. No se pueden vender. No se pueden Así vender. Imprescriptibilidad, ¿qué será? Imprescriptibilidad. Que no vencen. Ajá, la prescripción es un modo de adquirir los bienes por el mero transcurso del tiempo, ¿verdad? Debe ser alegada por la persona interesada. También es un modo de extinguir las acciones, ¿verdad? Entonces, en los casos de los bienes nacionales, pues una persona particular puede obtener 20 años, generalmente son la prescripción para los bienes raíces. Puede tenerlo 30 años, ¿no? Pero como es un bien nacional, no prescribe, no puede alegar el dominio del bien, no puede alegar la prescripción, ¿verdad? Salvo que por decreto legislativo le entreguen el bien, y esto se da sobre todo cuando hay comunidades, ¿verdad?, que llegan a terrenos públicos a establecerse y el Estado, pues, o la municipalidad, y ya tiene, después de varios años de vivir las personas, pero no tienen título de propiedad porque son bienes nacionales, ¿verdad? Entonces inicia un proceso, el Estado, si es el Estado, es por medio del Ministerio de Obras Públicas,
Si es la municipalidad, pues es el consejo municipal. Y entonces el Estado puede donar esos bienes, puede escriturar esos bienes a favor de las personas que viven en esa zona, pero debe existir una autorización legislativa. Y en el caso de las municipalidades debe existir un acuerdo del Consejo Municipal. Entonces, los bienes raíces de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse o darse un usufructo como dato, arrendamiento, con autorización del órgano legislativo a entidades de utilidad general. Así lo establece el artículo 233 que lo acabamos de leer. 233 de la Constitución, ¿verdad? Es decir, que no se le pueden donar a cualquier tipo de institución, ¿verdad? Por ejemplo, a una empresa privada. Tiene que ser una ONG, ¿verdad? Una institución de utilidad general. Bueno, aquí caben las iglesias también, ¿verdad? Que existe una ley de instituciones de utilidad pública. Y ahí están consideradas las ONG, las iglesias también. Los bienes de uso público del municipio son inalienables e imprescriptibles, dice el artículo 62 del Código Municipal, que también se los leí, salvo que el Consejo, con el voto de las 3/4 partes de sus miembros, acordare desafectarlos, o sea, pasarlos a dominio privado. Tampoco son embargables los bienes que forman el patrimonio del Estado, enumerados en el artículo 118 de la Constitución Política, los bienes de propiedad municipal y los bienes de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y semiautónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario. Esto que les he leído es el inciso tercero del artículo 1488 del Código Civil. El Código Civil, como todos sabemos, es una norma de 1886, por ahí, ¿verdad? Hace muchos años. Entonces, hace referencia a la Constitución anterior a esta. Pero aquí lo importante de ver es que estos bienes son, no, son inembargables, ¿verdad? O sea, no pueden ser embargados, ¿verdad? Si son bienes nacionales, salvo que se trate de actividades particulares del Estado, ¿va? En que actúa sin su poder de imperium. Pero la regla general es que por esta disposición del Código Civil, el artículo 1488 del Código Civil, los bienes nacionales son inembargables. Tampoco son embargables, dice, o sea, son inembargables. Tienen esas características también, ¿verdad? Lo rige un ordenamiento jurídico público, en donde sobresale la preeminencia del interés público sobre el particular. Establece limitantes al derecho de propiedad de los particulares, como la expropiación forzosa, la servidumbre, ocupación temporal, entre otras. El Estado, con su poder de imponer, puede expropiar en forma forzosa, pero tiene que seguir el procedimiento establecido en la ley. La servidumbre, ocupación temporal, puede ocupar temporalmente un inmueble, sobre todo cuando se da en estados de guerra, ¿verdad? O por interés público. Y bueno, las servidumbres, ¿qué serán las servidumbres? Pregunto. Servidumbres. ¿Quién sabe qué puede ser la servidumbre? Están presentes, ¿verdad? Sí, Lee.
Ajá, ¿qué podrá ser una servidumbre? Ya han escuchado ese término. Es un término de derecho civil, ¿verdad? Dice el artículo 822 del Código Civil, licenciado, Ajá, que es una prenda simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio, ajá. distinto de un dueño. Ajá, un ejemplo de servidumbre. A ver, un ejemplo. Ajá, Esto es un derecho real de cualquier inmueble, licenciado. ajá. Va, pero pongamos un ejemplo de servidumbre. Va, por ejemplo, hay dos terrenos y hay un pozo, un río, eh, en el cual solo uno de los dos terrenos tiene acceso directo, el otro no. Entonces, por servidumbre puede el terreno que quiere tener acceso al agua, se puede grabar el terreno, el otro terreno, se abren cañerías, ¿verdad? Y esas cañerías pasan por el terreno al cual tiene enfrente el río, el pozo, ¿va? Y entonces ese es un gravamen, ¿va? Y entonces de esa manera el terreno que no tiene eh, acceso en forma directa al pozo, al río, a lo que sea, ¿verdad? Eh, abre, se abre o se colocan cañerías que pasan por el otro terreno y de esa manera puede obtener agua, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Por eso se dice que es un gravamen, ¿no? Entonces, eso sería una servidumbre, ¿no? Ustedes ya leyeron la disposición legal, porque esto es un tema de derecho civil. Y ahí pues ven cómo igual el Estado puede establecer servidumbres, ¿no? A los particulares. El ente público y con el fin de satisfacer sus propias necesidades o las de la colectividad y al ser insuficientes sus bienes pueden adquirirlos de propiedad ajena, ya sea con el ánimo de apropiación total, parcial, temporal o definitivamente. Que la expropiación es una acción que ejerce el Estado en contra de los particulares cuando por un interés público necesita adquirir un bien privado. Por ejemplo, que va a construir una carretera y va a pasar por ese bien privado, por un terreno particular, tiene que aplicar el procedimiento expropiatorio y debe de pagar, ¿verdad?, al precio de mercado ese bien. Aunque el particular no quiera entregar el bien, el Estado se impone porque prevalece el interés público al interés particular. Existen diversos modos de adquirir los bienes por parte del Estado, según este haga uso o no de su capacidad de imperio o de soberanía. Y estos se clasifican en modos de derecho privado y modos de derecho público. Entonces, el Estado tiene su potestad de imperio. Puede hacerlo de forma gravosa al particular mediante el procedimiento de expropiación o rigiéndose por las normas privadas en igualdad de condiciones con los particulares, como que si se tratara de un particular, ¿no?
Modos de adquirir bienes por derecho privado. Las formas privadas son aquellas en las que el Estado o ente público se despoja de esa prerrogativa de actuar con el poder de imponer y lo hace en condiciones de igualdad frente al particular. Mecanismos que pueden estar orientados a la adquisición permanente o a la ocupación temporal. Y aquí tenemos los ejemplos. La compraventa, que esta se regula en el artículo 1597 del Código Civil. Y bueno, adquiere el bien, ¿verdad? Y aquí cuando son de bienes inmuebles deben hacerse por escritura pública. Esa es una forma de adquirir los bienes por parte del Estado de una manera privada. En este caso, el Estado se somete a las reglas del derecho común, o sea, del Código Civil. Y no va investido de su poder de imperio. La permuta, también esta se encuentra definida en el artículo 1687 del Código Civil. Adquiere a cambio de la entrega de una cosa el dominio de otra, con la que se mira como equivalente, la que puede ser regular e irregular, según si los bienes intercambiados son o no equivalentes. Vaya, ¿qué es la permuta? Veo que tienen ahí algunos el Código Civil a la mano, ¿verdad? Lean el artículo 1687 y me dicen qué es la permuta. A ver. Permuta es también un concepto de derecho civil, ¿verdad? Está establecida en el Código Civil. Y también a través de la anticresis, regulada en el 2181 del Código Civil. Vaya, entonces búsquenme eso. Defínanme qué es permuta y qué es anticresis, según el Código Civil. A ver. ¿Están presentes? Ajá. ¿Quién me colabora? ¿Será que solo yo estoy hablando solo? ¿Qué artículo dijo el primero, Liz? Disculpe. Ahí está la presentación, mire. 1687 es permuta y el otro es anticresis, el 2181. Ambos son del Código Civil. Claro, estamos hablando de materia privada, ¿va? Del derecho común. Y vemos que el Estado también puede hacer uso del derecho común en igualdad de condiciones con el particular y puede ser objeto de demanda, ¿no? Aquí lo tengo, Lick. El artículo 1687. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Ajá. Entonces, es un intercambio de bienes, ¿verdad? Puedo intercambiar un saco de maíz por un saco de arroz, ¿verdad? Por poner un ejemplo muy sencillo. Y la anticresis, el 2181. (2181) del Código Civil. 81 dice, la anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague
con sus frutos. Ajá, como que yo le debo a alguien cierta cantidad de dinero y no tengo efectivo. Entonces tengo un terrenito en donde hay árboles frutales, ¿no? Entonces le digo, mira, pagate con los frutos de ese bien, te lo voy a dar para que hagas goce de los frutos, y así te vas pagando la deuda. Entonces ese es un ejemplo. El Estado también hace este tipo de, aunque no es muy común, ¿no? También puede adquirir el dominio de las cosas por herencia regulada en el artículo 988, ordinal séptimo del Código Civil. Veamos, busquemos el 988, ordinal séptimo del Código Civil. Y ahí está regulado que cuando el causante falleció sin dejar testamento, cuando es intestada la herencia, ¿verdad? Entonces esos bienes pasan a formar parte de los bienes del Estado, ¿verdad? Después de cierto tiempo. Ajá, ¿qué dice el 988 ordinal séptimo del Código Civil? El 998 dice... 88. 98. 988 dice. El séptimo. Bueno, lea el encabezado y luego se va al séptimo. No, se habla de la sucesión intestada. Sí, lea el 988. 988. Son llamados a la sucesión intestada. Vamos a ver, permítame. Eso 988. Entonces yo me he equivocado aquí. Vamos a ver. 988. Vamos a ver. 988. Sí, está bien. Ajá. Son llamados a la sucesión intestada. Ajá, y el ordinal séptimo dice la Universidad del Salvador y los hospitales. Ajá, entonces cuando hablamos de sucesión intestada es cuando el causante, o sea, la persona que falleció, no dejó testamento. Entonces la sucesión se da en virtud de la ley, en base a las reglas definidas en la ley. Y si no hay ningún pariente de esta persona, no hay nadie que reclame después de cierto tiempo, pasan a formar parte de esos bienes a favor del Estado, la Universidad de El Salvador, los hospitales, dice, ¿verdad? Luego tenemos por prescripción adquisitiva, tal y como lo plantean. Bueno, la prescripción ya dijimos, es un modo de adquirir los bienes y de extinguir las obligaciones por el mero transcurso del tiempo. También el Estado puede adquirir bienes por prescripción. Ocupa temporalmente las cosas ajenas, muebles e inmuebles mediante arrendamiento, regulado en el artículo 1703 del Código Civil, 22 literal E y 149 de la LACAP. El arrendamiento es un contrato entre particulares, ¿verdad? El Estado puede arrendar un bien y de hecho varias instituciones públicas, varias oficinas públicas se encuentran ubicadas en edificios, casas particulares mediante contratos de arrendamiento. O sea, los contratos de arrendamiento son establecidos entre el arrendante y el arrendatario, el dueño del bien, ¿va? Y en este caso sería el Estado, el arrendatario. El arrendante es el dueño del bien. También ocupa temporalmente o permanentemente y de forma parcial los bienes ajenos por medio de la servidumbre voluntaria. Volvemos a la servidumbre, ¿verdad? Estos mecanismos generalmente son onerosos, es decir, el Estado pues tiene que pagar, ¿verdad? Un precio. Caso del alquiler, por ejemplo.
En el caso de la prescripción, pues hay que pagar un abogado para hacer el trámite por la vía civil, ¿verdad? Los modos de adquirir bienes por derecho público. Aquí tenemos diferentes formas o mecanismos de derecho público, por medio de los cuales el Estado u otro ente público adquiere el dominio de las cosas ajenas. Por expropiación, por confiscación, esta está prohibida en la Constitución, en el artículo 103, por requisa, por comiso. El comiso es decomiso, es sinónimo de comiso, por secuestro, más que todo se da en materia penal, ¿verdad? También se da en materia civil, por servidumbre pública o forzada, ¿verdad? Estas son las formas. Clic. ¿sí? En este caso también podría aplicar cuando es por extinción de dominio. Sí, la extinción de dominio es una figura nueva relativamente en el país y hay una ley especial, ¿verdad? Y sobre todo es cuando los bienes son adquiridos de manera ilícita. El origen del bien es de manera ilícita. Es algo parecido al comiso. El comiso es, o el decomiso. Entonces la extinción de dominio se regula en una ley especial aquí en nuestro país. Y el Estado es un proceso civil y el Estado adquiere los bienes del particular por un procedimiento civil, por un procedimiento legal, y porque estos bienes tienen un origen ilícito y el Estado los puede vender, los puede subastar o los puede utilizar para uso propio. ¿Qué es lo que es para uso propio de las instituciones públicas? ¿Qué es lo que generalmente hace? Por ejemplo, los vehículos, los terrenos, las casas, ¿no? Ahí instalan instituciones públicas para ahorrarse el alquiler. Esa sería una forma también de adquirir los bienes por derecho público, extinción de dominio. Y la extinción de dominio es algo parecido al comiso, algo parecido, ¿va? Pero está regulada en la ley de extinción de dominio. Yo aquí no la agregué, pero sí es un modo también de derecho público para adquirir los bienes. Y está de moda, ¿verdad? En estos días está de moda la extinción de dominio. Y es una ley especial la que la regula. Y bueno, la Fiscalía General de la República es la que promueve los casos, ¿verdad? Hay una unidad que se denomina Unidad de Intereses del Estado. Esta Unidad de Intereses del Estado es la que hace las investigaciones y la que inicia la acción penal. Y el proceso es por la vía civil. Por eso hay personas que, por ejemplo, un diputado o varios diputados que han estado en estos problemas, que no les quitan el fuero, ¿verdad? Porque es un proceso civil, no es un proceso penal. Ahora, por el delito, está relacionado generalmente por delitos de lavado de dinero, ¿verdad? Pero si no se ha comprobado el origen ilícito, la Fiscalía, pues, lo primero que hace es irse por la vía civil, ¿verdad? Para garantizar la obtención, la extinción del bien. Y mientras tanto se queda investigando si existió delito o no, porque la forma de obtener un bien en forma, por un origen ilícito, en forma ilegal,
también no necesariamente se da por lavado de dinero, se da también por actos de corrupción, ¿no? Los delitos de cuello blanco les llaman, ¿no? El funcionario, prevaleciéndose de su cargo, en colusión con otras personas, pues obtiene un bien público, se apropia de un bien público. En esos casos se da Sí, es que yo recuerdo que cuando salió lo del expresidente Funes, de una casa que él tenía, entonces salieron diciendo que como que querían hacer un hospital de ahí y todo eso, porque como le había aplicado la extinción de dominio. Sí, hay varios presidentes que están en ese problema de la extinción, que les han quitado bienes. Hay un diputado que salió bien librado, ¿verdad? Y hoy incluso es oficialista de un partido político que ya tiene, que gobernó el país por muchos años en la década de los 60 y 70. A él le habían quitado varios bienes, pero ganó el caso y ya se los devolvieron por extinción de dominio. Entonces, como se da por la vía civil, y en el caso de este diputado se dio por la vía civil, no por la vía penal, entonces, porque la extinción de dominio es por la vía civil, es un proceso civil. No le quitaron el fuero. Diferente es cuando se ha cometido un delito. Ahí la Asamblea Legislativa puede, o sea, a petición de la Fiscalía General de la República, porque no es automático. Debe existir una petición de la Fiscalía General de la República para que despojen del fuero a un diputado. Y entonces hay muchos bienes que ha adquirido el Estado por extinción de dominio. Muchos bienes. Y entonces, bueno, es una forma de adquirir los bienes por parte del Estado. De hecho, la voy a agregar acá, pero ya la explicamos, la extinción de dominio, para que ustedes la tengan en cuenta ahí. Se los olvido. Vaya. Estas son las formas de derecho público por medio de las cuales el Estado adquiere los bienes. Entonces, la expropiación es un procedimiento de derecho público por el cual el Estado, obrando unilateralmente, es decir, no le pide la opinión al particular, ¿verdad?, sino que en su poder de imponer, su poder de imperio, adquiere los bienes de los particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización justa y previa. O sea, aquí el Estado debe de pagar una indemnización, ¿verdad?, al particular. Y esta indemnización debe ser justa, o sea, precio de mercado generalmente. Esta está establecida en el artículo 106 de la Constitución. También tenemos la Ley de Expropiación y Ocupación de Bienes por el Estado. En el Código Municipal la podemos encontrar de los artículos 138 y siguientes. Y en la Ley de Mercados de la Ciudad de San Salvador en el artículo 14. Vamos a ver, leamos el artículo 106 de la Constitución. ¿Quién tiene a la mano la Constitución que me pueda leer el artículo 106? ¿Quién lo lee? Lo voy a leer yo, licenciado. Vaya. Artículo 106 de la Constitución. La expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados y previa una justa indemnización. Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa.
cuando lo justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de conformidad con los incisos anteriores, el pago podrá hacerse a plazo, el cual no excederá en conjunto de 15 años, en cuyo caso se pagará a la persona expropiada el interés bancario correspondiente. Dicho pago deberá hacerse preferentemente en efectivo. Se podrá expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos. Se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles. Vaya, vemos aquí que el artículo 106 habla de dos figuras, ¿no? La expropiación y la confiscación. En el caso de la expropiación, establece una indemnización que se puede efectuar a plazo, ¿no?, por el Estado, 15 años. Entonces, esta puede ser regular o irregular, sin indemnización, ¿no?, total o parcial, administrativa o judicial. Bueno, normalmente es con indemnización, lo establece la Constitución, ¿verdad? Y es administrativa siempre, ¿verdad?, porque es la autoridad administrativa la que expropia el bien conforme a la ley de expropiación o ocupación de bienes por el Estado, pero también puede ser judicial, ¿no?, una medida adoptada por un juez. El administrado tiene el derecho de retrocesión. O sea, ese es un derecho de poder recuperar el bien que le ha sido expropiado cuando este bien no sea utilizado para el fin que se dio, para el cual se dio la expropiación, ¿verdad? O se venció el plazo también, ¿verdad? Puede ser que fue por un plazo determinado. O sea, cuando se utiliza para fines distintos a los que se establecieron en la resolución, entonces en ese caso el administrado tiene el derecho de retrocesión. El administrado tiene el derecho de retrocesión ya sea porque la administración expropiante usa el bien expropiado para fines distintos que la motivaron, o por destino frustrado de la utilidad pública, porque debe ser para utilidad pública, porque si se expropia y se utiliza para fines particulares, también le asiste el derecho de retrocesión, ¿va?, o por haber transcurrido el plazo que se fijó para la ejecución de la obra pública que motivó la expropiación y no se ejecutó. Se dan casos que ahí tenemos casos de hospitales, ¿verdad?, nacionales, pero esos son préstamos nacionales. El hospital de Rosales, ¿verdad?, ya tiene años, varios gobiernos han pasado y es un préstamo del banco, del BESIE. Y lo que sucede es que el organismo internacional, mientras no se ejecute el préstamo, le cobra al Estado una comisión. En estos casos, también puede ser que le expropien un bien y así como es de burocrático el Estado, pasan los años y nunca construye la carretera, entonces ahí le corre el derecho de retrocesión al administrado. La retrocesión es una sanción que garantiza el derecho de propiedad, ya que el particular tiene derecho a no ser privado de su bien, sino por causa de utilidad pública. Por lo que si esta causa desaparece, él tiene derecho a recuperar el bien. Tiene derecho a recuperar el bien. Es un mecanismo que exige la concurrencia de varios elementos. Aquí tenemos los sujetos. El sujeto activo o expropiante, que es el Estado. El sujeto pasivo expropiado, que es el administrado que se ve afectado. Y el beneficiario, cuando la expropiación ha sido motivada por un ente público que carezca de competencia expropiatoria. El Estado puede expropiar un bien para beneficio de un hospital, ¿verdad?, por ejemplo.
El objeto a expropiar, que puede ser un bien mueble o un derecho. La causa de la expropiación, que debe ser una utilidad pública o interés social. Un proceso o procedimiento que sirva de instrumento para dirimir o acreditar la causa que la motiva, o sea, el procedimiento que está regulado en la ley. La indemnización o pago de la indemnización, la que puede no ser previa. Generalmente dineraria, pero puede ser a plazo e incluso faltar. Bueno, aquí vemos que en la Constitución se establece que puede ser a plazo, 15 años, el pago de esta indemnización. Además, debe existir un elemento teleológico que estará relacionado a la consecución del bien común local o nacional, ¿verdad? Como vemos, esta cuestión de la expropiación no es arbitraria, debe regirse por los criterios establecidos en la Constitución y en la ley. Porque de lo contrario se vuelve confiscación. Y ya leímos el último inciso del artículo 106 de la Constitución, en donde establece que está prohibida la confiscación. Se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles. Es decir, que le asiste el derecho a la persona afectada de reclamar en cualquier tiempo a sus familiares, si fallece. La confiscación por razones de moral pública está prohibida. Generalmente es una sanción accesoria administrativa o hasta política, en donde no hay procedimiento ni pago. Aquí es un robo básicamente del bien, ¿verdad? El Estado toma posesión del bien sin ningún procedimiento ni nada. Sobre todo se da en la guerra, ¿verdad? Y sobre todo en bienes de los estados que están en pleito. La confiscación es la adjudicación que hace el Estado a su favor de los bienes de una persona sin ningún apoyo legal. Es una medida administrativa arbitraria, símbolo del abuso de autoridad por un funcionario o empleado público investido de una representación legal que desposee ilegalmente a un particular de sus posesiones o derechos. De no estar investido legalmente, se trata de un delito de orden común. Es el apoderamiento de todos los bienes de una persona o de una parte sustancial o importante de ellos, los que en virtud del acto de confiscación pasan a poder de quien lo realiza, por lo general del Estado, sin ningún tipo de compensación o indemnización. Entonces, acá es un procedimiento prohibido en nuestra Constitución, es ilegal, es de hecho. El Estado, el ejército llega a un terreno, lo ocupan por la fuerza, ¿verdad? Y sin ningún procedimiento legal, y el afectado pues no le pagan ninguna indemnización. Entonces es ilícita. Es contraria a la ley, está fuera del derecho. Pero ya la Constitución la prohíbe. En cambio, en el caso anterior, la expropiación, bueno, ahí el Estado le da una indemnización al particular, ¿verdad? Y ya vimos que debe de cumplir con ciertos requisitos para poderse dar la expropiación. Y la Constitución también la establece, la norma primaria. Luego tenemos la requisa. Y esto de la requisa también está relacionado con las inspecciones que hacen ya sea la policía o el ejército, a las personas cuando las detienen, las comienzan a requisar. Eso es requisa también. O cuando ingresan a un domicilio, tal vez están buscando alguna información, entran a las casas y comienzan a requisar, ¿verdad? Eso también es requisa.
La requisa de un bien es un acto por el cual el órgano administrativo impone a un particular, con base al interés general, la obligación de transferir la propiedad del mismo o el uso de una cosa mediante una indemnización. Aquí se da la indemnización, ¿no? En un sentido amplio, la requisa se refiere a la disposición por vía coactiva de personas y de cosas. Por eso se menciona personas y de cosas, porque también se llama requisa cuando usted va por la calle y lo detiene la autoridad, ¿verdad? Y comienzan a requisarlo, o va en su vehículo y le bájese de su vehículo. Yo creo que a más de alguna persona le ha sucedido eso, ¿verdad? Lo bajan del vehículo y comienzan a revisar lo que tiene al interior de su vehículo. ¿Y cómo se va a oponer, verdad? Uno si no anda armado ni nada y tiene que colaborar por las buenas o por las malas, ¿verdad? Esta puede ser de uso, de consumo o en propiedad. Tiene causas emergentes y o militares, ¿verdad? Es más simple y menos garantista que la expropiación, por ello es menos utilizada. Más que todo se utiliza en las revisiones que hacen las autoridades, ¿verdad? Rara vez el Estado utiliza esta figura para apropiarse de un bien particular, pero en todo caso tendría que indemnizar, ¿verdad? La requisa de propiedad implica la transferencia coactiva del derecho de propiedad del bien, obviamente previa indemnización, ¿verdad? Y generalmente son bienes pequeños, ¿verdad? Un vehículo, etcétera, no un bien inmueble, ¿verdad? La requisa de uso se refiere directamente al uso de bienes muebles, inmuebles y semovientes. Como que llega el Estado y comienza por medio de requisa se apropia de un bien donde hay ganado, hay árboles frutales, y entonces comienza a hacer uso y goce de esos bienes, ¿verdad? Ese es requisa de uso. La de consumo se refiere al consumo de bienes fungibles. Son estos que se agotan con su uso. Se agotan con su uso. Entonces, esta forma de adquirir también la propiedad de los bienes por parte del Estado de derecho y es poco utilizada. Esta figura es utilizada rara vez, ¿verdad?, por el Estado. Lo que más utiliza el Estado en realidad es la expropiación, ¿verdad? Acá pues se pueden vulnerar derechos de los particulares, ¿verdad? Y pues tendría que estar bien fundamentada la requisa para poder ser procedente, porque a lo contrario el Estado se puede ver sujeto a una demanda, ¿verdad?, por los particulares, ¿verdad? Y le puede salir cara a la requisa, ¿verdad? El comiso. Cuando hablamos de comiso, básicamente hablamos de decomiso, ¿verdad? Hay bienes que están involucrados en el cometimiento de un delito, puede ser un arma blanca como un cuchillo, un corvo, un vehículo, o cualquier bien que pueda estar involucrado en el cometimiento de un delito, o en el caso del contrabando, ¿verdad? Ingresan mercancías por punto ciego, ¿verdad? Entonces, o inclusive ingresando por puntos autorizados, caen en abandono en los establecimientos de las aduanas, ¿verdad? Cuando una mercancía cae en abandono, la autoridad aduanera procede a la subasta. La persona afectada por el abandono puede, un día antes de la subasta, adquirir el bien nuevamente, ¿verdad?, recuperar el bien, siempre y cuando pague las tasas, ¿verdad? Porque cuando una mercancía ingresa a un establecimiento aduanero, después de
depende de la naturaleza, porque tenemos una ley de almacenaje, depende de la naturaleza de la mercancía, le comienza a correr un plazo y debe de pagar una tasa de almacenaje. Si vencido el plazo la persona no llega a recoger la mercancía, cae en abandono. Y una vez que cae en abandono, debe de ser subastada por la autoridad administrativa, es decir, por la autoridad aduanera. Y en esos casos también se da el comiso. También en el caso, a veces el Estado hace operativos en el centro de San Salvador. Ya tienen años de no hacer por la cuestión de propiedad intelectual, ¿verdad? Y comienzan a hacer requisas y hacen comisos de estos con CD pirata, le llaman CD pirata, ¿no? O de cualquier otra mercancía que no que esté protegida por propiedad intelectual y que las personas que están que tienen en su poder o están comercializando ese tipo de productos no tienen autorización por el dueño de la marca. Entonces, ahí se da el comiso. Es una pena accesoria que faculta al Estado, luego de haber encontrado culpable al administrado, a apropiarse del bien producto de la contravención o instrumento para cometerlo. Entonces aquí nos vemos en los ejemplos que les he puesto, más que todo es el ámbito administrativo, pero también se da en el ámbito penal, ¿verdad? Cuando son delitos. Las cosas caídas en comiso por razones de seguridad, moralidad o salubridad que sean peligrosas pueden ser destruidas. El caso es la pérdida definitiva de una cosa mueble sin indemnización por razones de seguridad, moralidad o salubridad. Y esto se da sobre todo en el abandono de mercancías consumibles, por ejemplo, alimentos, medicamentos que tienen fecha de vencimiento y mercancías de naturaleza similar que no son aptas para el consumo humano. Entonces, en esos casos son destruidas. En el caso de las mercancías que están relacionadas con la protección de la propiedad intelectual, cuando son decomisadas, estas pueden ser donadas a instituciones de utilidad pública, siempre y cuando medie la autorización del dueño de la marca. De lo contrario, son destruidas. Son destruidas. El comiso es considerado como una sanción preventiva o represiva. Tiene su campo de aplicación en el derecho penal, en el derecho tributario y aduanero y en el derecho penal administrativo. Entonces, esta figura es bastante común. Se regula bastante en el Código Tributario, en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, y su reglamento, en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, en el Código Penal y en otras leyes administrativas. El secuestro y la servidumbre pública o forzosa. El secuestro es también una figura más que todo regulada en el Código Procesal Penal, ¿no? Son medidas cautelares, ¿no?, que faculta al Estado a ocupar temporalmente el bien, y también se da en materia civil, misma que está motivada por necesidad del Estado, sino que, bueno, no está motivada por necesidad del Estado, sino con fines de investigación judicial. Es una medida cautelar y una vez cumple sus fines, se devolverá al propietario a la brevedad posible. Y ahí se relaciona el artículo 287, 284 del Código Procesal Penal. Pero si el particular es encontrado culpable o el bien es de ilegítima tenencia, o lo destruye el Estado o se lo apropia, declarando el comiso sobre este. Siempre también puede servir para dirimir conflictos entre dos o más partes. Artículo 2006 y siguientes del Código Civil. Se utiliza en materia civil y en materia penal, ¿verdad? Y depende de la naturaleza del delito o del bien, el Estado lo destruye, ¿va?
Y esto generalmente lo autorizan los jueces, ¿verdad? Y mientras se dan las investigaciones, pues le decomisan el vehículo a usted que atropelló a alguien, ¿no? O está involucrado en un hecho delictivo. Y bueno, más que todo, le pueden decomisar el vehículo cuando se trata de un accidente de tránsito si usted huye, ¿va? Si huye, hasta lo capturan, pero si se queda en el lugar, no va. Pero si está involucrado en un delito, le decomisan el vehículo por un tiempo determinado mediante resolución judicial, y esto le sirve a la fiscalía para investigar. También en materia civil se utiliza esta figura cuando hay deuda, ¿verdad? Le pueden decomisar un bien al deudor, ¿verdad? La servidumbre pública o forzosa no integra el dominio público, implica una ocupación parcial y temporal del bien, pero no se ejerce propiedad, pero sí se puede transferir. Es un gravamen que voluntaria o forzosamente se impone a la propiedad particular. Bueno, ya leímos qué es una servidumbre, ¿verdad? Es un gravamen a una propiedad para obtener acceso a determinada cosa, cuestión, ¿verdad? A favor de un terreno. Entonces, estos son formas de derecho público que por medio de las cuales, o mecanismos de derecho público por medio de los cuales el Estado puede tener o puede apropiarse de bienes privados. Pero aquí, pues, debe respetarse el principio de legalidad, ¿verdad? Debe el Estado de seguir el procedimiento legalmente establecido, porque de lo contrario, el particular le asiste el derecho de poder demandar al Estado y será el funcionario por responsabilidad patrimonial, y será el funcionario particular el involucrado en la actividad, ¿verdad? El que pagará con su propio patrimonio y subsidiariamente el Estado. Subsidiariamente el Estado. Luego aquí vamos a ver un poco esto de la nacionalización, la estatización, y que está relacionado con el tema que estamos platicando, y también la propiedad privada en función social, ¿verdad? Y es que estos mecanismos que el Estado tiene para poder apropiarse de bienes públicos es precisamente para fines públicos. O sea, se afecta la propiedad privada de la persona en un interés social, Entonces acá en nuestro país esta figura de la nacionalización se puso de moda en la década de los finales de los 70 y principios de los 80. El Estado nacionalizó la banca, y también y hubo un decreto legislativo de esto, ¿verdad? Y también el Estado hizo una reforma agraria y expropió grandes extensiones de tierra a terratenientes, ¿no? Entonces, 120 hectáreas creo que establece la Constitución. Y pues el Estado lo hizo por medio de decretos legislativos, ¿verdad? Y les pagó también a estas personas. Bueno, todavía hay una funcionaria del actual gobierno que se vio afectada su familia por la nacionalización, y tiene actualmente un trámite por la vía judicial en contra del Estado, porque supuestamente no se les pagó en la forma que ellos habían valorado los bienes, ¿verdad? Entonces, la nacionalización es una apropiación de los bienes por medio de decreto legislativo que puede ser, puede haber indemnización o no, ¿verdad?
Entonces, estoy buscándoles el artículo de la Constitución. Que establece esto de la reforma agraria que hubo. Es el artículo 105. La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una persona natural o jurídica no podrá exceder de 245 hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunas campesinas. Los propietarios de tierras a que se refiere el inciso segundo de este artículo podrán transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente. La tierra, propiedad de asociaciones cooperativas comunales, campesinas y beneficiarios de la reforma agraria, estará sujeta a un régimen especial. Los propietarios de tierras rústicas cuya extensión sea mayor de 245 hectáreas tendrán derecho a determinar de inmediato la parte de la tierra que deseen conservar, segregándola e inscribiéndola por separado en el correspondiente registro de la propiedad raíz e hipoteca. Los inmuebles rústicos que excedan el límite establecido en la Constitución y se encuentren en prohibición podrán ser objeto de partición entre los copropietarios. Las tierras que excedan la extensión establecida por esta Constitución podrán ser transferidas a cualquier título, a campesinos, agricultores en pequeños, sociedades y asociaciones cooperativas y comunales campesinas. La transferencia a que se refiere este inciso deberán realizarse dentro de un plazo de 3 años. Una ley especial determinará el destino de las tierras que no hayan sido transferidas al finalizar el periodo anterior. En ningún caso las tierras excedentes a que se refiere el inciso anterior podrán ser transferidas a cualquier título a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El Estado fomentará el establecimiento, financiación y desarrollo de la agroindustria en los distintos departamentos de la República a fin de garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias primas producidas por el sector agropecuario nacional. El primer inciso de este artículo 105 establece que el Estado reconoce, fomente y garantice el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece la Constitución. Entonces, aquí podemos relacionar el artículo 105 de la Constitución. Y entonces, se trata la nacionalización, se trata del traspaso de una empresa de propiedad privada, nacional o extranjera, a manos del Estado. Entonces, hubo una ley por medio de la cual las tierras que excedían de los límites establecidos en la Constitución, el Estado se las apropió y las transfirió a campesinos, ¿verdad? Al final volvieron a las manos de los terratenientes, porque hubo una nacionalización de estas tierras, pero se les entregó a particulares, a campesinos, pero no se le dieron los medios, ¿verdad?, para que pudieran producir esa tierra. Entonces, ¿de qué le servía tener una parcela si no tenía dinero para comprar abonos, fertilizantes, etcétera? O sea, no podía producirla. Al final las terminaron vendiendo a los mismos terratenientes. Las nacionalizaciones pueden tener distintos medios y fines. Los medios pueden ir desde los más liberales, compra, hasta los más imperativos, expropiación. Incluso pueden llegar a la confiscación o al despojo en épocas de guerra, en que se confisca a veces la propiedad enemiga, o de revoluciones profundas, el cambio de un sistema de propiedad privada a uno colectivista.
Los fines de la nacionalización pueden también ser variados. En un sistema colectivista, la nacionalización tendrá por meta suprimir la propiedad privada de los bienes de producción. En un sistema de estado de bienestar podrá tener por fin el desarrollo económico en algunos puntos claves. En un sistema simplemente despótico podrá tener por fin la persecución política bajo un gobierno de nacionalismo estrecho, la fustigación de capital foráneo, etc. Por todo ello, la bondad o no de la nacionalización no le es intrínseca a ella misma, sino que depende de los fines que con ella se persigan y de los medios que para esos fines se utilicen. Desde la nacionalización, el Estado se apropia de bienes particulares, ¿verdad? Y entonces se habla también de estatización. La estatización es un proceso por el cual bienes o empresas de capitales privados pasan a ser del dominio público. Es el camino inverso a la privatización propio de economías liberales. Básicamente los términos nacionalización y estatización son similares, ¿verdad? Es decir, el Estado se apropia de los bienes. Se ha tratado de diferenciarlos en el sentido que se habla de estatización, el caso de la reforma agraria, que el Estado se apropió de los bienes excedentes de las 240 hectáreas, no para uso privativo del Estado, sino que para que los campesinos trabajaran esas tierras, ¿verdad? Ese fue el objeto. A eso se llama estatización. En cambio, la nacionalización sería que el Estado se apropia de un bien para su uso. Para su uso. Entonces, nacionaliza una empresa, nacionaliza yacimientos de petróleo para explotarlos en forma directa. Esa ha sido la diferencia entre ambas figuras, pero al final es lo mismo, que el Estado se apropia de un bien, ya sea que después lo entregue a particulares, sectores particulares vulnerables para su uso, o ya sea que lo utilice en forma directa para explotarlo. Y entonces, cuando hablamos de propiedad privada en función social, todos estos temas que hemos visto, las formas o los mecanismos públicos que tiene el Estado para apropiarse de los bienes, están relacionados con la propiedad privada en función social. Es decir, que no es que en nuestro país no se reconozca la propiedad privada. En el artículo 103 de la Constitución se establece y garantiza la propiedad privada, pero en función social. ¿Qué significa eso? Que está sujeta a regulación del Estado, la propiedad privada. Entonces se reconoce, pero debe cumplir una función social, es decir, también debe de favorecer a los trabajadores, a las personas desprotegidas. O sea, el empresario tiene derecho a tener su empresa y sus bienes, son los medios de producción, pero debe de garantizar que la explotación de esos bienes por parte de los trabajadores, que son los que le producen la riqueza, debe garantizar que estos trabajadores van a gozar de los beneficios de las utilidades que obtiene el empresario. Es decir, va a establecer salarios dignos, condiciones laborales dignas, para que la persona, el ser humano, el trabajador, también pueda disfrutar de una vida digna y de facultades económicas que le permitan subsistir. Consiste en establecer la necesidad del funcionamiento de la libre iniciativa económica, por un lado, y la regulación del Estado, por el otro, a modo de asegurar que tal libertad económica que suele expresarse en el mercado redunde en un orden económico que genere una riqueza con beneficios para la mayoría y que garantice una vida digna a todos los seres humanos miembros de la sociedad salvadoreña. El concepto de propiedad desde el punto de vista económico implica una relación entre los propietarios de los medios de producción
y aquellos que los transforman, o sea, el trabajador, la mano de obra, es decir, los trabajadores, constituye una relación social de producción. Económicamente, lo anterior quiere decir que la fuerza productiva principal en esa relación es el trabajador creador de los bienes, la riqueza y generador de la productividad que permite el uso racional de los recursos. Pero resulta que este trabajador es un ser humano, al igual que el propietario, y suele representar la mayoría de la sociedad. Son pocos los dueños de los medios de producción, o sea, los capitalistas. Garantizar las condiciones de existencia y capacidad productiva del trabajador se constituye en un principio económico que resulta de la relación de producción denominada propiedad privada. En consecuencia, la función social de esta relación implica el aseguramiento por la riqueza producida de beneficios para la mayoría y una vida digna para todos. Entonces, eso significa la propiedad privada en función social, es decir, que el dueño de los medios de producción no debe actuar de forma egoísta, estableciendo condiciones precarias y salarios miserables a los trabajadores, en teoría, sino que debe garantizar que el trabajador también tenga salarios dignos, que pueda disfrutar de la riqueza, de la explotación de esos bienes y que tenga condiciones de vida aceptables. En teoría eso es, ¿verdad? Y esto pues hay que leer los artículos 101, 102 y 103 de la Constitución de la República. Bueno, entonces vamos a terminar la clase. Hemos desarrollado este tema y les voy a dar la oportunidad para que puedan ustedes tener un descanso antes de que puedan iniciar el laboratorio. Yo se los he habilitado desde las 9:30 a la 1:30, 4 horas. Va a durar 1 hora. Una vez que usted ingresa al laboratorio, tiene 1 hora, es decir que se abre a las 9:30 y se cierra a la 1:30. Usted puede entrar al laboratorio en el lapso, puede entrar a las 10:30, a las 11:30, 12:30. Pero una vez que lo inicie, solo va a tener 1 hora para resolverlo. Y tampoco, es igual que los laboratorios anteriores. No puede retroceder y es solo un intento. Y es sobre el acto administrativo, las 2 clases anteriores que recibimos. No sé si tienen alguna duda, algún concepto, algún comentario. Y si no, pues damos por finalizada la clase. Les agradezco su atención, les deseo suerte en el laboratorio. Son 10 preguntas, 1 hora. Y bueno, tanto la presentación, las 2 clases, como las 2 presentaciones están en Moodle. Ahí pueden verlas, me imagino que ya las vieron. Entonces, muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día, un feliz fin de semana y suerte en el laboratorio. Gracias, licenciada. Bueno. Gracias, feliz fin de semana. Feliz día. Gracias.